Gracias te damos, bendito Señor, porque nos permites la vida, la salud, tu salvación, Señor. Somos salvos, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Ahora te pedimos, Señor, mi Dios, que tú seas el que dirija este servicio. Que mis hermanos que están en sus hogares viendo, Señor, esta transmisión, sé con ellos, Señor, mi Dios. Dios omnipresente eres tú, Señor. Dios omnipotente, porque tienes todo el poder, Señor, mi Dios. Gracias, Padre bendito de la gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, este servicio, Señor. Está en tus manos, Señor, mi Dios. Reconociendo que el hombre no es nada ni nadie. Reconociendo que en mi vida, Señor, yo no soy nada más que el polvo de la tierra. Pero te doy gracias por esta oportunidad, Señor, mi Dios. Señor, limpia lo que estorbe de nuestra vida, de nuestro corazón. Lo que estorbe, Señor, en nuestros oídos. Ahora que estamos en los hogares, hay cualquier tipo de ruido, Señor, cualquier tipo de distracción auditiva. Señor, que seamos atentos a ti, Señor. Señor, toda distracción de nuestros ojos, Señor. Que estemos solamente atentos a ti, Señor. Quita toda distracción de nuestros pensamientos, Señor, mi Dios. Aunque estemos en nuestros hogares, bendito Padre Celestial, que nuestros pensamientos sean solamente tú, mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Gracias, Señor. Y que estas palabras, Señor, que tú nos mandes hoy, las pongamos sobre nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, bendito Señor. Muchas gracias, amado Salvador. Vamos a dar comienzo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de tu Espíritu Santo, Señor mi Dios. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Ahí en su hogar, donde esté mi hermano, le pido que abra su Biblia. Salmo número 121. Y es un hermoso salmo, mi hermano, para la honra y gloria, como todos los salmos del Señor. Salmo 121, vamos a leer este salmo, usted en su hogar. Y este salmo también se entona, mi hermano, para la honra y gloria de Cristo Jesús. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El Señor nos guarda, mi hermano. Estamos en las manos del Todopoderoso. Y este salmo también se entona para la honra y gloria del Señor. Aleluya. Bendito eres, Jesús. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová
tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará nuestras almas, mi hermano. Dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, mi hermano. Mi hermano, la palabra del Señor es fiel. Él nos guardará, dice, de todo mal. Él hasta aquí nos ha guardado, nos ha cubierto con su sangre preciosa, mi hermano. Así que, mi hermano, ponga en sus manos del Señor su confianza, mi hermano. Él nos va a guardar de todo mal, nos va a guardar de este virus, de esta peste, mi hermano. También vamos a entonar, mi hermano, el Salmo número 126 para la honra y gloria de Cristo Jesús. Bendito eres, Señor. Amén. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de
quisiere volver. La cautividad soy cuando Jehová quisiere volver. La cautividad seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, las naciones entonces dirán: grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús. Grandes cosas, mi hermano, ha hecho el Señor con nosotros. Por eso usted está conectado en su hogar, mi hermano, viendo esta transmisión, porque grandes cosas ha hecho el Señor con ustedes. Así de hoy el paso a mi hermana que trae la palabra esta tarde. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Cristo. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde. El Señor les bendiga y bendiciones en donde quiera que nos estén viendo en esta hora. Sepan que les amamos en el amor de Cristo, y si en estos momentos están a lo mejor por la hora tomando alimentos, pues que también, Señor, siempre se encargue de dar ese alimento en la casa, les prospere en gran manera. Pero en esta hora también vamos a hablar acerca de ese alimento y vamos a dedicarnos al alimento espiritual. El día de hoy nuestro tema es sed del Dios vivo. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 42, versículo 2. Ahí es donde va a estar el tema del día de hoy. Sed del Dios vivo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu fidelidad, porque hasta aquí has sido, Señor eterno, fiel con cada uno de nosotros. Nos has bendecido en gran manera, Señor eterno. Mis hermanos que están en sus hogares, también les has bendecido, les has prosperado, les has guardado, Señor eterno, y en esta hora nos disponemos nuestro corazón a tu palabra, a que hables a cada uno de nosotros, Señor eterno. Tú sabes lo que cada uno tiene necesidad, y sabemos, Señor, que ante ti no hay nada oculto, y en esta hora queremos disponernos para escuchar tu palabra y no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, que no sean palabras humanas, que no sean palabras propias, porque ciertamente fallamos y estamos faltos delante de ti, mas tú con tu sangre, Señor, nos das vida en abundancia. Nos presentas aptos ante el Padre, Señor eterno, y hablas a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sea el que obre en cada uno de nosotros y en las necesidades que estamos en esta hora disponiéndonos a dejar en ti. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y por todos los siglos. Amén. Muy bien, hermanos.
El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que dice sed del Dios vivo. Y vamos a ver el día de hoy, o lo vamos a ver en 3 partes. Leíamos la primera porción que dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Vamos a hablar acerca de qué es el alma. Luego nos vamos a dar cuenta que este versículo está dividido en 2 porciones, una exclamación de necesidad y también la otra es una interrogante a la acción y hacia la solución. Vamos a ver un ejemplo, el cual va a estar en Hechos 3 del 1 al 10. Y por último vamos a ver qué es lo que nos impide presentarnos ante Dios. Primero vamos a ver qué es el alma. Entonábamos y de hecho leíamos un salmo de apertura donde dice que Dios nos guarda de todo mal, dice, Él guardará tu alma. Hablamos acerca del alma y hay otro salmo en el Salmo 103 que nos dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Pero qué es el alma? Estamos hablando y decimos, bueno, hablar del alma, dice que viene del latín que significa ánima, de ahí que viene el nombre de alma. Pero en el griego, de acuerdo a la palabra de Dios, recordemos que el Antiguo Testamento está en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Y en el griego, a través de las raíces, vemos que viene el alma de la palabra psique. Y psique no es como comúnmente lo conocemos quizá en el área psicológica que hablamos del pensamiento. Vean cómo a veces el enemigo distorsiona toda esta parte y desenfoca, por eso es una línea muy delgada entre saber lo que realmente es lo que Dios nos dice y lo que a veces el mundo nos distorsiona. Porque hablar del psique es hablar del soplo vital. No es hablar del pensamiento, es hablar del soplo vital. Y nos dice que el alma es sinónimo de psique y de self. Self, que sabemos que es de uno mismo. Y psique es el soplo vital. Entonces el alma, sabemos que tiene el concepto de que es la parte del individuo que contiene la porción divina. Esto es el aliento de vida. Y qué bendición y qué hermoso poder descubrirlo, porque entonces vamos comprendiendo realmente el trasfondo que dice cuando decimos, Él guardará tu alma. ¿De qué parte estamos hablando? De la parte divina, de la parte del soplo de vida. Y esto no es cosa de creencia o de religión, lo vemos que está plasmado en la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a Génesis 2:7. Ahí mis hermanos les van a estar poniendo, si hay hermanos, personas nuevas que nos estén escuchando en esta hora, van a ver que todo está a la luz de la palabra de Dios. Desde el Génesis, que es uno de los primeros libros que encontramos escritos en la Biblia, la palabra del Señor nos dice que toda escritura es inspirada por Dios divinamente. Y en Génesis 2:7 quedó estipulada esta parte, donde nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estamos hablando de esa alma. ¿Y cómo fue o de dónde proviene esa alma? Del soplo o del aliento de nuestro Creador. Por eso dice el Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre de la tierra. Ya estaba formado. Pero nos dice que sopló en su nariz aliento de vida. En el momento que Dios hace eso, sopla en la nariz del hombre, le da aliento de vida, en ese momento se convierte en un ser viviente. Estamos hablando del alma. En el Salmo 103, en su primera parte, nos dice, fíjense cómo nos habla la palabra de Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahí viene otra parte donde nos dice el Señor, nos dio aliento de vida. Primero nos formó de la tierra, una vez que nos formó, en la nariz dio el soplo de vida y entonces fuimos seres vivientes. Y en el Salmo 100, en el versículo 3, en su primera parte, nos dice reconocer que Jehová es Dios.
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si lo vemos más adelante, dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero comprendemos entonces por qué el salmista, justamente en el capítulo que estamos hoy analizando, leyendo, empieza el versículo 40, el capítulo 42, el versículo 1, diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa parte vital, esa parte que viene de Dios es la que clama y lo asemeja o lo hace un símil como el ciervo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Fíjense que ahí la palabra de Dios es muy específica y al ver incluso palabra por palabra nos dice, el ciervo brama por las corrientes. No nos dice brama en las corrientes, no dice junto a las corrientes, no dice en, dice por. Y por eso habla de un bramido. El bramido es ese sonido de este ciervo, pero es un sonido de exclamación de una necesidad extrema. El ciervo solamente va a bramar cuando hay una necesidad extrema. Y un ciervo cuando brama, no brama hacia abajo, no va a gritar hacia abajo, no va a hacer el sonido hacia abajo. Si ustedes han podido ver, incluso hasta en documentales, un ciervo cuando hace el bramido, lo que hace se pone, levanta su cabeza, levanta su cuello, levanta su mentón al cielo y es cuando hace este sonido fuerte. Y es un sonido estremecedor. A eso lo compara el salmista cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Nos habla de que en ese momento el ciervo está en un desierto, hay una necesidad, él tiene sed, pero no de una sed de un agua estancada, no de una sed de un agua pasajera, dice corrientes. Ese ciervo tiene una necesidad por las corrientes de las aguas. Unas aguas limpias, unas aguas que corren, unas aguas purificadas, unas aguas que sacian. Y así lo asemeja, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa parte que el Señor puso en el ser humano, ese soplo de vida, que ahí es donde vemos qué es lo que se ve conturbado. Cuando estamos pasando por necesidad, cuando estamos pasando por aflicción, lo que se duele puede ser el cuerpo, pero lo que se entristece y lo que se conturba es el alma. Y eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra nos dice en el Salmo que estamos leyendo, mi alma tiene sed de Dios. ¿Pero de qué Dios, hermanos? Del Dios vivo, de un Dios vivo. Hace la especificación. Pero ¿quién es ese Dios vivo? Si vemos en Jeremías 10:10 en su primera parte nos dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. ¿Cuánto nos gozamos en eso, hermanos? Porque hoy en día justamente estamos en tiempos de necesidad, en tiempos de sed, en tiempos de tener respuestas, de tener soluciones, de tener sanidad, de tener paz. Pareciera que en estos momentos tenemos todo menos eso. Y el salmista lo sabía, fíjense, el Señor desde ese entonces nos dijo, ¿desde cuánto tiempo fue escrito estos libros de los Salmos? Y sin embargo vemos que la situación del ser humano no cambia. Y de ahí la importancia de que sabemos que creemos en un Dios vivo que se manifestó de diferentes formas. Ya lo empezamos a ver que Dios nos hizo desde el Génesis, fue donde Dios creó al hombre. En Jeremías 10:10 nos dice, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios en el que nosotros creemos. Él es Dios vivo y es Rey eterno. ¿Cómo se manifestó como vivo en el Antiguo Testamento? Porque no le conocían. Vemos que él cuando se presenta le dice a Moisés, ve y vas a hablar al pueblo y les vas a decir que yo me presenté a ti, pero ¿cómo me van a creer? ¿Cómo les voy a decir? Tú les vas a decir, yo soy el que soy. Y se presentó como el soy el que soy. Pero también se presentó como vivo, protegiendo a ese pueblo.
supliendo sus necesidades. Fíjense que ahí la misma palabra de Dios, cuando ustedes lo puedan leer, dice, ustedes me probaron. El Señor le dice al pueblo, ustedes me probaron 40 años. Y es cierto, porque en ese lapso de tiempo el Señor suplió todas sus necesidades y con un amor tan grande que no les faltó de alimento, no les faltó que beber, no les faltó un calzado. Uno puede decir como 40 años en donde trabajaba, nosotros decimos, no, yo tengo que trabajar, esforzarme para comprarme un zapato, una ropa, pero 40 años y la ropa, ¿quién se la suplió? Si no es que fue Dios. Que tenían calores, que el sol está muy fuerte, me canso, ahí tiene Dios dándole sombra. En la noche es que está oscuro, Dios les tiene una lumbrera. Dios suplía cada una de sus necesidades y por eso el Señor también les dijo, ustedes me tentaron 40 años. Vieron la protección de Dios y lo vieron como un Dios vivo. Les hizo pasar incluso en seco el Mar Rojo. Cuando ellos decían, ¿cómo vamos a pasar? Ya viene el faraón, ya está aquí, su ejército a caballo, a carros más fuertes que uno, para eso nos sacaste. Y veíamos el reclamo, siempre el reclamo hacia Dios. Ante la prueba, la aflicción, la necesidad, siempre era el reclamo de Dios. Y sin embargo Dios estaba siempre con ellos, presentándose como un Dios vivo. Incluso en Moisés, en esa zarza, veíamos que la zarza ardía y él decía que no se consumía. ¿Por qué? Porque una zarza es como una hojarasca, es algo seco, que ante el fuego se consume. Y sin embargo, eso ahí estaba, tanto que le dijo, mira, tienes que quitarte el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Dios estaba presentando vivo delante de ellos, que estaban pasando por prueba, que un pueblo, los sirios, los cananeos estaban siendo contra ellos, Él les daba la victoria, se presentaba como un Dios vivo. Y vemos que eso no cambió, vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, llegamos al momento del Nuevo Testamento, donde nos dice que ese verbo se hizo carne. A lo mejor decimos, bueno, eso Dios lo hizo en el pasado, pero ¿qué de ahora? Y vemos justamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, que nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora lo estamos viendo como un Dios vivo, pero también un Dios de gracia. Por eso decimos que nosotros vivimos bajo la gracia, y es cierto, vivimos bajo la gracia, bajo el amor, bajo la misericordia, bajo la fidelidad de ese Dios vivo. ¿Cómo se manifestó una vez que Él vino y se hizo carne? En Génesis, en San Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Pero en el versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, se hizo como usted y como yo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cómo fue que se vio su gloria? Él se manifestó vivo, liberando endemoniados, nos dice la palabra de Dios. Se presentó como maestro, lo vemos en el Evangelio según San Juan 3, versículo 2, donde Nicodemo se acerca a Jesús y le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo era un judío, era un maestro que incluso se acercó a él, incluso se acercó de noche, porque no tuvo ese valor de acercarse de día, no lo vieran, se acercó en la noche, pero le dijo, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, como guía, y lo vemos en los evangelios, cuando Él nos habla de muchas cosas, nos da enseñanza, pero también liberó endemoniados. También sanó enfermos. Fíjense que en ese entonces no solamente eran ciegos, no solamente eran paralíticos, no solamente eran enfermedades de nacimiento, que incluso hoy en día decimos, bueno, son enfermedades de nacimiento, no hay, así va a estar toda la vida, no hay solución, y sin embargo, Dios daba sanidad, liberación, salvación a cada uno de ellos. Me llama mucho hablando de los leprosos, porque en ese momento la lepra, como les vuelvo a decir, no se reflejaba o no era la misma lepra
de la cual hablamos el día de hoy. Pero era una lepra, una enfermedad en la piel, en la cual se caracterizaba porque sí era contagiosa y tenía la persona no solamente que estar a lo mejor en su casa recuperándose, ¿no? Los leprosos tenían que ser aislados, tenían que ser apartados, tenían que cumplir ciertas reglas, no se podían presentar en la sociedad o donde caminaba la gente habitual. Y sin embargo, en Mateo 8:1, ustedes lo pueden leer en sus casas, habla justamente de un leproso, que a mí me llama mucho la atención porque ese leproso, la gente con lepra no sabían que había lepra y tenían que huir. Es más, ellos no se podían acercar, yo creo que eran en cierto modo discriminados y ellos se sentían incluso de esa forma. Pero hablando justamente de este leproso, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Fíjense, había mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. No le dijo, sí, desde allá no te acerques tanto. No. Dice la palabra de Dios, extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Manifestación de un Dios vivo, de un Dios que vive, que reina, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Cuando estas personas no se podían acercar, aún en la multitud, este leproso tenía una necesidad, y una necesidad extrema, una lepra, algo que le impide no solamente acercarse, hacer actividades, sufrir muchas cosas. Él sabía que no podía acercarse, pero a lo mejor escuchó de ese Jesús que hacía milagros, que hacía prodigios. Los prodigios se refieren justamente a eso, a situaciones en las que para nuestra mente es inconcebible, no puede ocurrir. Sin embargo, el Señor lo hace porque Él es un Dios vivo, un Dios verdadero, como lo dice Jeremías. Cuando él se acerca, le dice, Señor, si quieres. No le dijo, puedes limpiarme, no le hizo una pregunta, le dijo, si quieres, puedes hacerlo. Mi vida está aquí, tú puedes hacer la obra en mí. Le dio ese permiso, le dio esa autoridad. A veces nosotros no tenemos, como dice, nada que darle a nuestro Dios porque de Él es todo. Lo acabamos de ver, Él nos dio el aliento de vida, Él nos hizo seres vivientes. Pero hay algo que sí nos dio y es la voluntad. Algo que nos dio y es el libre albedrío. Eso sí nos los dio y eso solamente nos pertenece. Tal es el caso que el Señor nos dice, bueno, aquí te he puesto el bien, el mal, la vida, la muerte. Y vean cómo la palabra de Dios lo manifiesta porque esta persona lo sabía. Lo único que le podemos entregar es nuestra voluntad. Señor, aquí está mi vida. Cuando Él decía, ¿quién irá? Había un Isaías que le dijo, Señor, heme aquí. ¿Por qué? Porque solamente le podemos entregar esa voluntad a Él. Quiero que lo hagas. Este leproso se acercó ante una necesidad extrema. Y vemos cómo dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este leproso se acercó y le dijo, si quieres, puedes hacerlo. Le dijo, si quieres. No sabía incluso qué iba a pasar. Él no sabía, él fue y él dijo, yo me voy a presentar. Reconociendo, por eso dice que él llegó y se inclinó, se postró ante él, como reconocimiento, como sabiendo, yo sé y creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Pero si quieres, aquí está mi vida, puedes limpiar. Y el Señor lo hizo. Él dice que no solamente extendió su mano, sino le tocó. Hoy en día, como decimos, ante esta pandemia, y yo me acordaba de una pregunta que mi mamá me hacía cuando decía, bueno, la gente cuando ve a una persona así, ¿por qué no se le acercan? ¿Por qué no le ayudan?
¿Qué pasa en el corazón del hombre, no? El miedo, la angustia, no, yo lo veo y puede ser, mejor no me acerco. Pero ¿por qué no le ayudamos? Vamos a ver adelante qué hay en nosotros, ¿no? Pero en el caso de Jesús nos dio ejemplo, la lepra, algo que sí se contagiaba, algo que sí contaminaba. Sin embargo, Él extiende la mano y lo toca. Y no solamente lo toca, sino le dice, él hizo una pregunta, si quieres. Y el Señor en su amor le dice, quiero, sé limpio. Y al instante, esa lepra se dio. El Señor se estaba manifestando como un Dios vivo, ese mismo Dios en el que nosotros creemos, enseñando no solamente al que no le conocía, no solamente al pueblo gentil, sino también incluso a los que conocían. Ahí vemos a un Nicodemo que se acercó. También restaurando mujeres, vemos a la samaritana que se acerca, incluso hablando de sed, dice, estando en el pozo, le pide agua y ella dice, ¿cómo me pides a mí si no nos llevamos entre los samaritanos y los de Samaria? No nos llevamos bien. ¿Cómo me pides que te dé agua? Y le dice, si supieras quién es el que te pide, tú me pedirías agua, de esa agua que nos sacia. Vemos que el Señor restauraba vidas, le restauró la de esta mujer, ella fue, después habló, predicó, mujeres adúlteras que encontraron en ese momento y que vemos en la palabra de Dios que no solamente era el hecho de traer a la mujer, como en ese momento se la llevaron, por ley y de acuerdo a la ley, no solamente la mujer debería de ser, es más, ni debería de haber sido presentada. Le llevaron para tentarle, a ver, esta mujer la hemos encontrado en adulterio, ¿qué vamos a hacer? Porque la ley dice esto, ¿no? Cuando él estaba hablando de un amor y de una gracia. Sin embargo, de acuerdo a la ley, nos habla que no solamente la mujer, ni siquiera la deben de haber llevado, porque en ese momento que es captada con adulterio, no solamente ella, sino el varón, deberían de haber cesado. En ese momento. No es ven, te llevo, a ver qué hacemos. No, la ley era eso, ley. Habría que cumplirla. Sin embargo, Él en su amor y su misericordia nos empieza a hablar justamente de ese amor. No dijo nada, se agacha, escribe y cuando les dicen, bueno, se levanta. No vio gente, se vuelve hacia la mujer y le dice, bueno, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No están, ni yo. Pero le hizo una petición, una exhortación. Le dijo, ni yo te acuso, pero vete y no peques más. Es una restauración lo que Dios hace. Nos da una nueva oportunidad, nos da una nueva esperanza. No solamente proclamaba el porvenir, lo que nosotros incluso estamos viviendo ahorita ya estaba escrito en la palabra del Señor desde ese momento cuando Él hablaba con sus discípulos y les dijo, estas cosas os pasarán y estas cosas ustedes sabrán que está el fin cerca porque va a pasar esto y esto. Y todo está escrito en la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice en Timoteo, es viva y es eficaz, porque estamos hablando de un Dios vivo. Resucitó muertos, no vemos no solamente en el Antiguo Testamento, lo vimos con Elías, con este joven, el hijo de la viuda, sino que también lo hizo con Lázaro, una persona entrañable que él amaba y que cuando supo eso, bueno, llegó. Y vemos que eso también asombró porque decían, bueno, ¿cómo es posible que incluso él pueda resucitar a los muertos? ¿Con qué autoridad? ¿Qué? Sin duda, Hijo de Dios, claro, porque se estaba presentando vivo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 12 al 14, nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos y les enseñaba ante esos prodigios que Él se estaba presentando como vivo, les dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No solamente era cosa de Él, que decimos, bueno, sí, el Señor lo hizo, pero pues ya no está. No, Él le dijo a los discípulos, ustedes harán estas cosas y aún mayores porque lo harán en mi nombre.
Mientras ustedes lo hagan en mi nombre y todo lo que pidieren en mi nombre, yo lo haré. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 17 y luego del 19 al 20, nos habla acerca de los 70, justamente de los que él había ya preparado. Y les decía, id, proclamad, anunciad. Y cuando llegaron, dice que volvieron esos 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vemos que es un Dios vivo, es un Dios que habla verdad, es un Dios que lo que promete lo cumple y lo hemos comprobado. A él les dijo, ustedes van a hacer muchas cosas mayores que estas, las van a ver. Si ustedes ven que yo lo he hecho, ustedes también lo van a hacer, siempre y cuando lo hagan en mi nombre, instruidos. Estos 70 que regresaron, efectivamente nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, que regresaron, y regresaron diciendo, sí es cierto, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué es lo que les dice? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Leíamos en nuestro salmo del principio, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Nos dice, Él guardará tu salida y tu entrada. A él le estaba diciendo en esos momentos, yo les doy esa potestad de todo lo que el enemigo haga, de contra toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Qué es lo principal? ¿A qué vamos? A que sí, el Señor hace la obra por amor a su nombre. Sin embargo, nosotros solamente somos instrumentos. Los demonios no salían porque la persona fuera o tuviera un rango de santidad, o porque fuéramos aptos, o el Señor no lo hace cuando se impone en manos que sane a la persona porque nosotros tenemos ese poder, no. Es el poder de Dios manifestándose, nosotros solamente somos instrumentos. Por eso les decía, no ese es el punto, no es de que se regocijen en que es liberado una persona, sino en el que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, estén escritos en el cielo, de que cada uno tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Fíjense que como en nuestra condición humana vemos que es la lucha constante. Una cosa es el espíritu, una cosa es el alma y una cosa es la carne. Y la carne siempre va a luchar. ¿Qué era lo que pasaba? Fíjense que ellos aún regresaron y regresaron contentos, pero también en ese ver y en ese caminar vieron que no solamente ellos lo hacían, y a veces se les estaba olvidando, no lograban comprender lo que el Señor al hacerse carne era el propósito y era la finalidad de venir a la humanidad, que no era solamente venir por unos cuantos, sino era a toda la humanidad, a toda la necesidad del ser humano. Ellos dijeron y se acercaron a Dios, lo vemos en San Lucas 9, del 49 y 50, donde dice que Juan se acercó a Jesús y le dijo, sabes, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera a los demonios en tu nombre. Y nos dice ahí, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. A veces creemos que solamente Dios es nada más para esta congregación, solamente Dios es para mi familia, solamente Dios vino a hacer las... No, hermanos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, todos los integrantes del mundo. Estén en Asia, estén en África, estén en Alaska, estén en Chile, estén donde estén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque en estos tiempos tenemos sed. El hombre tiene sed. Tenemos sed, pero de un Dios vivo. Tenemos sed de ese Dios que nos dé vida, que nos sacie.
junto a esas corrientes, no una corriente estancada, no una donde haya aguas que estén corriendo, que se estén purificando, que sean aguas limpias, que nos sacien. El Señor le dijo ahí, le dio una enseñanza a Juan y le dijo, no se los impidáis. Porque en el transitar había unos que le seguían, pero esta mujer samaritana, así como Dios le restauró, fue y habló a donde ella estaba, y así incluso el leproso que vimos al principio le dijo, no vayas, no le digas a nadie, tú ve, preséntate de acuerdo a lo establecido en las leyes, en el templo, a lo que tengas que hacer. A muchos les decía, bueno, sí, pero no digas que lo hice, no porque no lo dijera, sino porque es la obra redentora de Dios. Cuando Dios hace la obra en nosotros, imposible quedarnos callados, porque es un gozo lo que tenemos, porque es una paz la que adquirimos, porque es una bendición lo que nosotros tenemos. No podemos ocultarlo, entonces lo que hacemos es hablarlo, es proclamarlo, es anunciarlo y que alguien más lo sepa. A lo mejor mi familia, si no lo sabe mi papá, no lo sabe mi mamá, mis hermanos, mis primos, mi vecino, en donde trabajo. Esa es la obra redentora de nuestro Dios. Por eso cuando llegó Juan y le dijo, fíjate que vimos a uno que también echó demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Le dijo, no se lo prohibáis. ¿Por qué? Porque la obra de Dios debe de extenderse. Pero vean que esto solamente lo hace y solamente está dado para los hijos de Dios, no para la gente en general. Y vemos que por eso el enemigo engaña y engaña a muchos. Lo vamos a ver en Hechos 9 del 11 al 17, porque efectivamente ahí nos hace una observación en Hechos 19, donde nos dice que muchos Dios se siguió manifestando. En Hechos 19, versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando de ellos, dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En la mañana mi hermana nos decía a través de la palabra que efectivamente el enemigo lo que hace es eso, destruir. Él quiere destruir, él quiere dañar. En su palabra nos dice el enemigo no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo no. El enemigo, él no se anda a tientas y él dice, él viene a matar y hurtar y destruir. Él hace las 3 cosas. No dice, bueno, viene a matar o destruir, o no. Él viene a hacer toda la obra en el hombre. Si él lo pudiera destruir, lo destruye. Y él siempre ha querido destruir la obra perfecta de Dios. Por eso cierra, cega la vista, cierra los oídos, cierra el entendimiento para que no veamos, para que no nos acerquemos a Dios. En el caso de él, dice, leemos que la palabra de Dios le dijo, Jesús le dijo a sus discípulos, mayores cosas estas harán ustedes, pero siempre y cuando lo hagan en mi nombre. Esto es, cuando nosotros le hemos aceptado, ya no somos solamente ese ser viviente, nos convertimos en hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es nosotros. Nosotros tenemos esa autoridad, tenemos ese poder. Y el enemigo, ¿qué es lo que hace? Pues yo también puedo hacerlo. Y por eso vemos que hay, y fíjense cómo la palabra de Dios usa esas palabras.
dice judíos exorcistas, que vemos a veces en lugares, hay que exorcizar, pero nos dice la palabra de Dios, no, pues eso no puede ser posible, un demonio no puede sacar otro demonio. Y nos da el ejemplo en la palabra de Dios. Dice, estos judíos lo hacían, eran los judíos ambulantes. La palabra de Dios nos dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, usaba a Pablo como un instrumento y podía hacer milagros a través de él. Sin embargo, la gente lo vio y dijo, nosotros también hay que hacerlos. Pero ellos, ¿qué era lo que decían? Fíjense, estas personas, al no tener el conocimiento de Dios, al no conocerle, al no tener esa experiencia viva en las vidas, lo que ellos decían es, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ni siquiera sabías de quién estás hablando. No hay ese conocimiento, no hay esa experiencia, no hay esa vivencia, no hay ese gozo porque no lo conocían. Pero ¿qué pasó aquí? Dice, bueno, ese espíritu malo sí les respondió y les dijo a Jesús, conozco, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? Y no los dejó ir así, los hirió. Eso es lo que hace el enemigo de nuestras almas. Siempre quiere dañarnos, destruirnos, pero nosotros tenemos vida en Cristo. Cuando nosotros le aceptamos en nuestra vida, en nuestro corazón, le decimos como ese leproso que se acercó ante su necesidad, ante su aflicción, ante su contaminación, no solamente de la piel, pero se acercó a él y le dijo, te reconozco como el Dios vivo, como el Dios verdadero, como ese Jesús que he escuchado que viene, que ha hecho milagros, que ha hecho prodigios. Y yo me acerco ante él. ¿Cómo? Reconociéndole. Y le digo, si quieres, puedes limpiarme. El Señor lo hizo y le dijo, quiero. El Señor nunca nos va a decir, bueno, déjame lo pienso, vamos a ver tus obras, vamos a ver el tiempo en que tú te conduces, vamos a ver si es cierto que quieres que yo haga la obra. El Señor le dijo en ese momento, quiero. Lo tocó y le dijo, sé limpio. Todo va involucrado y va nuestra fe. Pero les dice, tienen que tener cuidado, porque el enemigo va a querer engañar. Y él va a querer hacer lo mismo, pero no va a poder. Porque el enemigo conoce quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores en quien creemos y a quien le hemos dado la autoridad. Y vamos a ver un ejemplo más en Hechos 3, justamente, del 1 al 10. A mí me llenó mucho de gozo y me llena mucho de gozo porque fíjense que es la misma palabra de Dios nos dice que había los cristianos en ese momento, después de la ascensión, porque estábamos hablando incluso hasta ahorita, el momento en el que el Señor lo hizo en el Antiguo Testamento, cuando se hace carne, cómo se manifiesta con obras poderosas, grandes y maravillosas. Pero después de su ascensión, recordemos que les dijo a su pueblo, no se aparten, no se alejen hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo y entonces puedan ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos dice justamente en el libro de los Hechos, la vida de los primeros cristianos, que ellos también hacían muchas proezas en el nombre de Jesús, pero el primer ejemplo que nos da es justamente de uno que pedía limosna. Y lo vamos a ver en el capítulo 3. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando,
y alabando a Dios. Si ustedes se dan cuenta, yo no les hablé, dije, el primer ejemplo que nos habla la palabra de Dios es de un hombre cojo de nacimiento, sino que les dije un hombre que pedía limosna, un hombre que tenía una necesidad. Sí nos habla y nos especifica la Biblia que era una persona cojo de nacimiento y que todos los días lo ponían a la entrada de la puerta, la hermosa, y ahí lo ponían para que él pidiera limosna. Pero dice que cuando él ve a Pedro y a Juan que se acercan, les rogaba que le diesen limosna. Dice, no dice les pedía, no dice les rogaba. Era una súplica, era algo que él estaba teniendo, una necesidad. La limosna pudiera ser económica, pero también hubiera podido ser en especie, porque la idea era suplir una necesidad, en el caso de ellos. Si yo veía una necesidad y a lo mejor nacía en el corazón darle una vestimenta, pues se le podía dar una ropa, se le podía dar un alimento o se le podía dar algo monetario. Sin embargo, en ese momento él dice, bueno, Pedro y Juan se acercan a la hora novena, a la hora de la oración, y les rogaba que le diesen limosna. Dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces, él les estuvo atento. Fíjense cómo la palabra de Dios nos explica. Él lo que hizo es, cuando le dicen míranos, lo hizo y estuvo atento. Dice, esperando recibir de ellos algo. No dice esperando dinero, no dice esperando alimentos, no, dice, sí, él les quedó atento y dijo, esperando recibir de ellos algo, que la necesidad ahí está. Dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahí vemos que incluso yo me puedo imaginar que él no perdió la vista. Hoy si nosotros nos acercamos a alguien que pide limosna, hoy si nos exigen dinero y casi nos exigen cantidad. A veces dicen para un taco y yo creo que les damos un taco y no quieren el taco, quieren el dinero, ¿no? Pero fíjense que aquí podemos entender algo. Ese hombre ahí se estuvo atento. Cuando Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, él no perdió la vista. Él no dijo, no tengo oro ni plata. No creo que haya hecho caras, no creo que haya dicho, entonces quítense porque ya se me pasó alguien que sí me pudo haber dado algo. Él estaba atento, nos dice la palabra de Dios que él estaba atento, para recibir de ellos algo. ¿Qué había en ellos? ¿Qué había en Juan y en Pedro? Ellos dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Una gran exhortación, y por lo menos para mi vida, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo doy ante la necesidad de alguien más? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Juzgo? ¿Critico? Ay, no, huele mal, pásate a la otra calle. Ah, no, viene borracho, no te acerques. Vienen y piden dinero. ¿Qué hay en nosotros? O nosotros con solicitud o con amor, o decir a veces sí no llevamos dinero, pero ¿sabes qué? O me quito la capa, pero le comparto la palabra. Le doy de lo que hay en mí, porque le dice, lo que tengo, te doy. ¿Qué hay en nosotros? El poder de Dios, la vida eterna. Tenemos esas aguas que fluyen, tenemos ese pan que nos alimenta, no solamente el pan, como les decía, ahorita muchos estarán compartiendo los alimentos porque es un horario de alimentos. Y qué bendición ver que a pesar de lo que estemos pasando, Dios suple y siempre va a suplir el alimento en la casa y nos dice, bueno, si aún el gorroncillo no tiene necesidad de trabajar, aún las flores, las aves del campo no trabajan, no hilan, y tienen las vestiduras y los colores más maravillosos que pudiera haber, ¿cuánto más ustedes que son mis hijos? ¿El Señor nos va a dejar? No. ¿Nos va a desamparar? No. ¿Pero qué hay en nosotros? Solamente de labios para afuera decimos, sí, yo tengo a Dios y mi gozo está en Dios, pero al hermano no le hablo, a la hermana no le hablo, al que tiene necesidad le cierro la puerta, o realmente voy a dar lo que yo tengo. En el caso de Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
En ese momento no solamente le da la orden, fíjense, vemos una vez más, dice, tomándole de la mano derecha, le levantó. Y en ese momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Creemos en un Dios vivo, hermanos? Gloria a Dios. Sí creemos en un Dios vivo. Porque en ese momento él dice, no tengo, pero sí tengo algo poderoso y tengo a Dios en mi vida. Y conozco ese poder, tan el poder de Pedro, que a pesar de ser como era, intrépido, impulsivo, tanto para decir al Señor, si eres tú el de la barca, a ver que yo vaya contigo y también camine sobre las aguas, y lo hizo, pero cuando perdió la vista de Jesús estaba hundiendo y entró temor, y allí está el Señor amándolo con amor y misericordia y lo agarra. Ay, Pedro. Cuando vienen y aprenden, Señor, yo no te voy a negar, y sin embargo le dijo Jesús, mira, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. No, eso no va a pasar. Y cuando pasa, él se acordó de esas palabras. Tenemos un Dios vivo, un Dios que sabe nuestros pensamientos, que conoce las cosas. Cuando lo aprenden, viene este soldado, y él lo que hace es impulsivamente saca la espada, le corta la oreja y le dice Dios otra vez nuevamente con amor, con misericordia, Pedro, eso no se hace, no debe de ser así. Ahí le pone nuevamente la oreja y sana en esa oreja a ese soldado que incluso iba a aprender a Jesús, y sin embargo Dios le muestra amor y misericordia. Pero ya ese Pedro no era el mismo Pedro. No era ese mismo Pedro impulsivo, no era ese mismo Pedro que yo hago, Señor, y si mejor no das tu vida. No. Y le dijo, no estás hablando tú. Ese Pedro había sido transformado por ese Dios. Cuando le recibimos, nosotros todos no venimos a las plantas de Dios porque seamos los mejores, venimos porque somos los peores. Nos acercamos delante de Dios porque estamos como ese leproso, porque estamos a lo mejor con una enfermedad de nacimiento. Nos acercamos a Dios porque tenemos sed de un Dios y de un Dios vivo. Y entonces yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Y puedo decir, Señor, aquí estoy. Sí, con esta forma, con mi forma de ser, con mi forma impulsiva, con mi forma grosera, con mi forma grotesca, con mi mal carácter, así me presento a ti. A veces no lo hacemos porque el enemigo es muy astuto y nos dice, no, ¿cómo te vas a presentar así? Si tú has hecho tanto mal, y si no nos empieza a enumerar, es lo que hace el enemigo. Pero el Señor nos dice, ven cómo estás. Ese leproso sabía que no podía acercarse, pero dijo, no, yo me voy a presentar y yo no sé qué va a pasar, pero yo me presento. Esa mujer que con ese flujo de 12 años de sangre busca hasta tocar, y dice, solamente con tocar el manto. Solamente. Y el Señor supo que salió poder, porque dice, poder salió de mí. En este caso, el hombre, este cojo de nacimiento, después de la ascensión, nuestro Señor Jesucristo ya no estaba con ellos, pero ya había estado la demostración y el poder del Consolador, la llenura del Espíritu Santo, ya había pasado el Pentecostés. Vemos ese Pedro que se levanta una vez que recibe el don de lengua, se levanta con poder y habla a los judíos y les dice, ustedes que en este momento hicieron, lo crucificaron a ese Cristo en el que ustedes no confiaron. Y vemos a un Pedro completamente diferente, porque eso es lo que Dios hace en las vidas del hombre. Nos cambia, nos transforma, nos moldea, nos va perfeccionando día con día. Y en ese momento es el Pedro que se acerca a este hombre cojo. Ante esa necesidad, él no dijo, no, vamos a orar, no tengo oro y plata. No le dijo, no tengo. No, se acercó y le dijo, míranos. Él estuvo atento. Aunque le dijo, no tengo oro ni plata, pero siguió atento ese cojo. Recibir algo, había una necesidad. Como ese siervo que bramaba por las corrientes de las aguas. Y cuando le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo toma. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? No solamente con el leproso llegó y sí te sano, quiero sanarte. No, se acercó, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. En ese momento, la obra que Dios hace en nosotros es en ese momento. Nosotros no debemos por qué dudar de decir, Señor, ¿cuándo lo sentiré? En ese momento, hermanos, lo sentimos. En ese momento Dios hace la obra.
A este hombre le dicen, bueno, se le tomó de la mano derecha, se le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, nos dice la palabra de Dios, y entró con ellos ¿a dónde, hermanos? Al templo. No dice, se vio sano y corrió y se fue. No, dice, entró con ellos al templo. ¿Y qué hora era? La hora de la oración. Dice, entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. No a Pedro, no a Juan, no dijo, ay, la bondad, no, a Dios, porque creemos en un Dios vivo. Esa es la manifestación que Dios nos da y la certeza que tenemos. Dice que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían, pero no podían decir, a lo mejor era otro cojo, a lo mejor era alguien que hizo, a lo mejor estaba cojo y no era cojo, como hoy en día mucha gente lo hace. A lo mejor para recibir una limosna dice, tengo una enfermedad cuando no la tienen, pero ahí la palabra de Dios dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro, dice a la vez de espanto, por lo que había sucedido, porque a veces el ver el poder de Dios no lo podemos creer. A veces decimos, no, Dios no puede limpiar mis pecados tan rápido, o sea, con tan solo decirle, Señor, límpiame, ¿me va a limpiar? Sí. Así es el amor de Dios, así es el poder de Dios. En ese momento, si yo quiero aceptarle, si usted que está en casa no le ha aceptado, no le ha conocido, este es el momento. Fíjense que el día es hoy, ¿no? Vemos que a veces nosotros luchamos y vemos la segunda parte de nuestro texto. Hemos llegado que creemos efectivamente en un Dios vivo. Pero viene otra parte del texto que estábamos leyendo en el Salmo 42, que nos dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero en la segunda parte viene una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted o yo nos vamos a presentar? Ya tenemos una necesidad y lo sabemos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, ese soplo de aliento, esa parte divina, mi alma tiene sed del Dios, pero no de cualquier Dios, del Dios vivo, de ese Dios que ya vimos que se ha presentado en el Antiguo Testamento, que se presentó siendo el vivo y que se presentó aún cuando Él ascendió a los cielos y tenemos la promesa perfecta que Él va a venir por su iglesia en el arrebatamiento. Pero ahí se presentó y el primer ejemplo es este cojo. Yo les decía, es el que pedía limosna porque tenía una necesidad. Pero viene la segunda pregunta, hermanos, ¿cuándo nos vamos a acercar delante de Dios? ¿Cuándo? En Hebreos 3:12 nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos apartemos de Dios o que no nos acerquemos a Dios? Fíjense, aún conociéndoles, dice, bueno, el salmista le conocía. El salmista ya había tenido experiencias vivas con Dios. Y sin embargo, en ese momento de aflicción, en ese momento de desierto, hace esta exclamación, mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero viene la pregunta, ¿pero cuándo me acercaré y me presentaré delante de Dios? Algo que nosotros tenemos y con lo que batallamos es con la obediencia. Generalmente somos desobedientes. Si el Señor nos dice, guardarás todos mis mandamientos, guardamos unos cuantos, pero no todos. Guardamos el que me conviene, pero no el que no me conviene. Cuando me dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, me amo a mí mismo, pero no amo a mi prójimo. Cuando viene una necesidad, bueno, si la necesidad es mía, sí, todos oren por mí, pero cuando tenemos la necesidad de la iglesia, como que se nos olvida. Luchamos con la obediencia.
Como hijos luchamos con la obediencia. Como pueblo de Israel lo vemos, que ellos eran así, fluctuantes. No podíamos verlos firmes, siempre era, está la prueba, ay Dios, ¿dónde está Dios? Veían el poder, alababan a Dios. Otra vez venía una prueba, no, es que Dios, ¿dónde estás? Y nos sacó. Venía la gracia, nunca estuvieron ahí, por eso el Señor les dijo, no. 40 años me probaron, en todo este tiempo me han probado y no han entendido que yo soy el Dios vivo. Luchamos con eso. Y otra parte, la incredulidad. ¿Cómo podemos ser incrédulos, sí? Si nosotros no permanecemos en Dios constantemente, si no nos nutrimos, si no tomamos ese pan de vida, si no nos saciamos de esa sed, de esas aguas que fluyen como fuentes de agua viva, corremos ese riesgo. Y en Hebreos nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si hay incredulidad, no nos podemos acercar. Señor, yo sé que vas a hacer la obra, pero como no sabemos cuándo y si no la haces y empezamos a dudar, entonces nos empezamos a apartar de ese Dios vivo. Hebreos nos lo decía. En Hebreos 3:19 dice, y vimos que no pudieron entrar, habla acerca del pueblo de Israel, que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de la incredulidad. Vean lo que lleva a veces el que nosotros no nos acerquemos confiadamente. Hebreos 3:13 nos dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo me acercaré y me presentaré delante de Dios? La palabra de Dios nos dice hoy. Hoy es el día. Con unos últimos versículos en el Salmo 95, vamos casi ya a concluir esta parte de la porción. Es a lo que Dios nos exhorta, hermanos. Hemos conocido, hemos experimentado, nosotros somos testigos fieles del poder de Dios en nuestras vidas. El Señor nos ha transformado, nos ha dado una nueva oportunidad, nos ha renovado. Que hemos fallado, sí, fallamos, y fallamos mucho más de los que no conocen la palabra. La misma palabra de Dios nos dice, ¿por qué? Porque dice, nosotros sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es considerado como pecado. Si nosotros conocemos la palabra y no la llevamos por obra, estamos fallando. Si nosotros sabemos la palabra y en ese momento dudamos, nos estamos apartando de ese Dios vivo. De ese Dios vivo que nos hizo proezas, que nos sanó, que nos rescató. Dice que nuestras obras eran como trapos de inmundicia y sin embargo Él viene, nos restaura, nos sana, nos limpia, nos purifica. Dice que nos hace una nueva criatura. A Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, siendo un maestro, le hace la pregunta y le dice, ¿cómo puedo yo acaso volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? El Señor Jesús le decía, eres maestro y no sabes de lo que te estoy hablando. Y Nicodemo tuvo que tener esta transformación. Dios tuvo que abrir ese entendimiento en él y decirle, sí, te es necesario nacer de nuevo. Vino como maestro y se manifestó. Aún en la ascensión el Señor sigue haciendo obras maravillosas, pero la incredulidad es de nosotros. Usted está pasando por un problema, por una aflicción, por una necesidad, por sanidad. Hoy en día ante este proceso mundial, pero no solamente es lo único, hay tantas enfermedades, hay enfermedades espirituales, hay enfermedades que ante esto, le digo, el confinamiento muchos lo han visto como una atadura, cuando en realidad el pueblo de Dios lo debe de tomar como ese resguardo, como esa protección, como ese tiempo de oración, de ministración, un tiempo que podemos estar directamente con Dios, que podemos tomar el tiempo, que no podemos decir es que antes el pretexto era no tengo tiempo y ahora estando en la casa pues tampoco tengo tiempo. Muchas veces estamos aquí y no buscamos, muchas veces tenemos esta oportunidad hoy en día. Yo creo que si antes hubiera sido esto en tiempos, quizá cuando yo estuviera niña, pues ni siquiera la tecnología existía, ni celular teníamos, muchos ni teléfonos había en casa, pero tenemos tantas cosas hoy a nuestro favor y aún así
no nos acercamos a Dios. Aún así yo no quiero escuchar a Dios, aún así no me tomo el tiempo para escuchar palabra de Dios, la palabra que nos va a nutrir, la palabra que te va a dar fuerza en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de aflicción, saber que la palabra tiene justo lo que cada uno de nosotros necesita en este momento. La exhortación la vemos en el Salmo 95, donde nos dice en el versículo 6, 7 y en la primera parte del versículo 8, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Qué bendita palabra es la que hoy nos da Dios a nuestras vidas. Nos dice venid, adoremos. ¿Qué hemos hecho? Adorar a Dios. Postrémonos. Un reconocimiento de que, Señor, tú eres el único Dios verdadero. Yo no tengo duda de que tú eres el único Dios verdadero, pero dice arrodillémonos delante de Él, no delante del hombre, no delante de la gente, delante de Jehová, nuestro Hacedor. Lo vimos en Génesis, Él nos hizo del polvo de la tierra, sopló en nuestra nariz aliento de vida, fuimos seres vivientes. Cuando Él se hace carne, la promesa no solamente quedó en el pueblo, quedó establecida para nosotros y somos testigos de que todo aquel que cree en su nombre, somos hechos hijos de Dios. Ahora nos dice, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Siempre decimos al término de nuestros servicios, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese pastor que no le importa y no le importó en el momento que Él llegó a mi vida, dejar a las 99 e ir por la mía. Y no le va a importar dejar a las 99 e ir por su vida. No le va a importar dejar a las 99 e ir por el que aún en su familia no conoce, aún no le ha conocido, aún no le ha experimentado, aún no ha tenido el gozo y está bramando por las corrientes de las aguas. Está queriendo encontrar a lo mejor la solución en el mundo, en los deleites, a lo mejor el tener un closet de lo más caro, a lo mejor allá estoy buscando suplir mi necesidad, a lo mejor en viajar y ahorita que no pueden viajar es por eso que viene el estado de que ¿por qué no lo puedo hacer? Porque eso es lo único que me sacia. Efectivamente la gente busca saciar lo que hay en ellos con lo que cree encontrar. A lo mejor es en el alcohol, a lo mejor son en las drogas, a lo mejor es en el trabajo. ¿Cuántas veces, muchas de las veces no nos buscamos esa salida en la actividad física? No porque sea malo, no, yo no digo que sea malo el trabajar, el esforzarse, sino que a veces buscamos esa salida, hacer el ejercicio extremo, el verme bien. Yo creo que si me veo bien, musculosa, sin un gramo de grasa, yo me voy a sentir bien, pero lo único que estás diciendo es que te está haciendo falta y lo que está teniendo tu alma es sed, pero de ese Dios vivo. Hoy el Señor nos dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En esta hora vamos a orar, mis hermanos, que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros, que nos siga dando gracia, bendición. Las cosas como hijos de Dios sabemos que no vienen para mejor. Vienen más luchas, vienen más pruebas, vienen más aflicciones. Estamos viviendo los tiempos difíciles. Leamos la palabra de Dios, nutrámonos de la palabra de Dios. Siempre va a haber una palabra de lo que nosotros necesitemos cuando nos sintamos afligidos, cansados. El Señor nos dice, venid a mí todo el que estéis trabajado y cansado, que yo os haré descansar. Que no hay trabajo, Señor, tú suple mis necesidades, yo soy tu hija. Y si tú has hecho una promesa, que si el gorroncillo come, ¿cuánto más yo que soy tu hijo? Que sea una necesidad, cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo toda tu casa.
Toda la palabra de Dios está llena de promesas. Afiancémonos a ellas y creamos en ese Dios vivo. Si su alma tiene sed, si ahorita está pasando por un desierto, el momento es hoy, la invitación es hoy. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te alabamos, te glorificamos, te damos la honra de vida a tu nombre, porque solo tú eres digno de suprema alabanza, temible, Señor, entre todos los dioses. Tú eres el único Dios verdadero, Padre Santo. Tú en esta hora, Señor, nos hablas a nuestra vida y nos exhortas a acercarnos a ti confiadamente. Saber que si mi hermano, mi hermana, mi vida está pasando por un desierto, está pasando por una aflicción, Señor, podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para adquirir el oportuno socorro. Ejemplo como Pedro y Juan, que decían ante la necesidad de esta persona que pedía limosna, que esperaba recibir algo. Ellos le dijeron: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Señor, nosotros te tenemos a ti en nuestras vidas. Tú nos has puesto como luminares en este mundo. Tú nos has puesto como esa sal de la tierra. Señor eterno, que nuestras bocas no queden cerradas, que no queden selladas, porque tu misma palabra nos dice que aún las piedras hablarán. Señor, en esta hora, ante la necesidad de cada uno de mis hermanos, en donde quiera que se encuentren, de los que estén viendo esta transmisión, aún de aquellos que lo han de ver, Señor, aún de aquellos que no lo ven, pero que sabemos que hay necesidad, tú usa los instrumentos útiles, Señor eterno, para que lleguen en ese lugar y que nosotros caminemos, en donde nos desenvolvamos, podamos dar lo que tú ya has hecho en nuestras vidas, Señor, porque nosotros somos ejemplo vivo de que tú eres un Dios viviente, un Dios que no cambia, que tu palabra permanece para siempre. Señor, en esta hora, gracias te damos porque el saber tu palabra nos vivifica, el recordar y el ver que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que solamente tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin. En esta hora, Señor eterno, bendice la vida de mis hermanos. Sé propicio a cada una de nuestras necesidades, pero sobre todo, Padre, que en todo momento nos regocijemos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que podamos también hablar de ti a todos aquellos que aún no te conocen, familiares que aún están fuera de ti, Señor, que no conocen de ti. Usa, Señor, a tus hijos para que en el lugar en donde ellos se encuentren conozcan. Los que estamos pasando por problemas familiares, Señor eterno, tú lo sabes y lo conoces. Aún hay mis hermanos que están en necesidad de trabajo, en necesidad de física, Señor eterno, sé propicio en cada uno de ellos, Padre. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por hablar a nuestras vidas y por ser propicio a cada una de nuestras necesidades. Recibe, Señor eterno, siempre toda la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar por las necesidades que nuestros hermanos han transmitido vía la red. Así que vamos a orar. Bendito Dios, creador del cielo y creador de la tierra. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta tu palabra, bendito Dios, donde hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Grande eres tú, Señor. Grande y maravillosas son tus obras en nuestra vida, bendito Dios. Muchas gracias, Señor mi Dios. La vida de Chayanes Contreras, Señor, está en tus manos, Señor mi Dios. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada. La vida de mi hermano Víctor Ortiz, que pide por su mamá Juana Gaucín, Señor. Sánale, Señor, fortalécela, Señor, está en tus manos, bendito Dios. Toda la necesidad, Señor mi Dios, de tus hijos, Señor, los que están por esta red,
Bendícelos, Señor. Sánales, Señor, si es que tienen enfermedades. Señor mi Dios, están en tus manos, Señor. Están en tus manos. Gracias te damos, Señor, por este servicio, por esta tu palabra, Señor. Gracias porque hablas a nuestra vida, hablas a nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, Señor, por estos momentos, bendito Dios. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Señor. Gracias, Señor. Digno de suprema alabanza eres tú, bendito Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de tu Santo Espíritu, Señor mi Dios, te damos muchas gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Mi hermano, ahí en sus Biblias, en el Salmo 145, búsquelo en sus hogares y este salmo también se entona para la honra y gloria del Señor. Salmo 145. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Bendito eres. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Gloria al Señor. Todos mis hermanos de la red conectados, que el Señor les bendiga. Dios le
Amén.